Bienvenidos a este podcast educativo con Daniel. Tenemos el día de hoy de invitado al señor Mateo Rodríguez. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que conlleva el tema de la política, de la democracia, de la autonomía, que es un tema bastante fuerte en nuestro país actualmente, que tiene tanto sus pros como sus contras. Y queremos saber la opinión personal pues de los ciudadanos del común, pues para saber el cómo ve todo este tema. ¿Estás de acuerdo? Sí, adelante. Ok, okay, entonces iniciemos. Queremos saber primero para ti qué es la política, qué piensas de qué es para ti. Bueno, pues gracias por invitarme al programa. Pues para mí la política es un sistema como de control, ¿sabes? Pues al menos aquí en Colombia considero que hay diferentes formas como de hacer la política y he evidenciado muchas maneras de aquí en Colombia cómo se ha hecho la política pues, a lo largo de los años. Pero es eso, para mí es eso, básicamente es como un sistema de control, de poder, donde pues el poder, como su nombre lo indica, el que controla pues a todas las personas y todo el gobierno, todo el pueblo, con la constitución, con las leyes y con todas las normas que estipulan en el Congreso de la República, que es donde pues se centra todo el poder hoy en día. Es eso, es como un sistema de control en donde tanto la educación como la parte laboral, recreativa y de todos los aspectos a nivel cultural se manejan directamente ahí, en el poder. Entonces es eso, es un sistema de control para mí. Ok. ¿Tú qué Okay. opinas? O sea, sí. Sí, Estás... digamos que yo estoy de acuerdo contigo. Siento que es un sistema de controlar y hacer cumplir las normas del país para que así mismo pues se rija. Entonces, pues ya sabiendo, ya iniciamos por la definición para que todo quede claro que sí sabemos de qué estás hablando. Quisiera saber también, de acuerdo a eso que tú dices de controlar y del poder y que pues conlleva todo un conjunto de personas, ¿consideras que la política afecta tu vida personal? Pues sí, es que tú, así como tú lo dijiste ahorita al inicio, como que puede afectarte tanto positivamente como negativamente. ¿Sí? Entonces, en lo personal a mí, y creo que a todos, o sea, creo que a todos en cierta manera nos afecta, queramos o no, mucha gente como que no le gusta mucho la política. Sí, es un Y tema muy controversial. sí, y como que hay gente que se desentiende de la política, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que se desentienden no lo, o sea, no lo hacen conscientemente de que no pueden desentenderse de eso porque está en todas partes. Para mí la política está en todas partes. Quieras o no, digamos que hay gente Digamos, que no le gusta, pero aún así la política existe. Estás yendo a un trabajo que está regido por normas laborales y eso es política. Estás yendo a una universidad que está regida por política educacional y eso es política, ¿no es? Entonces, en todas partes, en mi parte, digamos, yo actualmente solamente trabajo y, y me afecta porque si, por ejemplo, en la política sale una norma en la que, no sé, cambia el salario mínimo y el otro año en vez de incrementar disminuye, me está afectando directamente. Cada año el transporte, yo me transporto en un vehículo, en una moto en mi caso, la gasolina es política, de cómo hacen las inversiones internacionales, pues aquí entonces me afectaría si hacen algún movimiento mal, como ahorita pues está atravesando Venezuela, eso es algo que me estaría afectando directamente. Entonces sí. ok. Digamos que sí es curioso que algunas personas creen que, que no les afecta o que no les va a afectar las decisiones que se tomen en un país cuando ellos viven en ese país. Y que no solo les afecta a uno o a otros, sino a todos en conjunto. Sea bueno o sea malo, la manera que sea. Entonces es curioso saber ese tipo de personas. Listo. Lo hablamos claramente sobre el tema de nuestro país, de Colombia, de cómo estamos acá ubicados. De acuerdo a esto, ¿tú crees que Colombia es un país democrático? Bueno, pues sí, o sea, ¿Por qué? en, Justifica tu respuesta. en cierta, o sea, en teoría lo somos, porque pues Colombia, como dice el refrán, libertad, orden y justicia para todos, en donde Colombia, en donde Colombia realmente, pues aún tenemos la política de hacer votaciones electorales por medio de la democracia, que es la votación por mayoría, ¿no? Entonces, eso es democrático, o sea, si uno se pone al ejercicio, es democrático, o sea, realmente eso es democracia.
En lo que tal vez no estoy de acuerdo, que digamos que se desvió un poco esa idea de democracia, es en que cuando, no sé, se hace una inversión en Colombia, ya sea, no sé, vamos para el estudio, no es tan democrático como cuando tú partes un pastel, ¿has visto? Que hay diferentes partes. Entonces la torta tiene diferentes cantidades. La cantidad que se invierte para ciertas cosas querían ser mucho mayor, el pedazo de la torta es muy pequeño, entonces no es democrático porque uno, a pesar de que el pueblo exige, que es el que tiene que democráticamente exigir sus cosas, no se está tomando así porque, digamos, la educación, siguiendo por ese tema, no se invierte tanto como se debería, como por eso en otros países son más potenciales que nosotros, sí, más potencia mundial. Entonces, ahí no está la democracia, pero pues existe en cierta forma. No al 100%, Colombia es un país 100% democrático en mi opinión, pero sí lo existe. En esa parte que te digo. Entonces, igual siento que en todos lados se va a tomar buenas o malas decisiones, pero pues es que Colombia es un país que le cuesta. Y o sea, digamos que ahí sí va a, digamos, a mi siguiente pregunta sobre la autonomía, digamos, de que cada colombiano tiene sobre sus decisiones, viviendo en un país donde muchas veces no se toman buenas decisiones y donde los altos poderes son los que se apoderan como de esas cosas, siendo bueno o malo para nosotros. Entonces, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que nosotros tenemos autonomía en nuestras decisiones en el país actual que vivimos? Porque es un tema complicado. Pero, pues bueno, sí. Lo que siento es que nos falta autonomía en ciertas cosas. Como que... Pues es que lo que hablábamos al principio, sí. Es lo que hablábamos al principio del programa, donde a muchos colombianos o muchas personas no les interesa por lo que están votando o no les interesa las decisiones que se están tomando. Ahí les dan el poder a que otras personas decidan por ellos, sea bueno o malo. Entonces eso afecta a todo el país, quieran o no. Pero digamos en ese punto que estás tocando, cuando hay unas elecciones, ¿sí? Y cuando la persona tiene la autonomía, o sea, no tiene la autonomía de saber, o sea, no sé si tomarlo como por autonomía o como por autoeducación, de que la gente a veces dice, no, pues yo no voy a votar porque no todos son iguales de ratas, dicen, ¿no? Entonces esa es la típica, o votan en blanco, no sé qué, eso afecta a las personas, ¿no? Claro, o sea, tú como, digamos, tu ejercicio, digamos en tu caso, no sé, tú cuando vas a votar por alguien, ¿cómo lo haces? O sea, ¿por qué lo haces o en qué momento? Porque yo miro que me está ofreciendo que beneficie no solo a mí, sino a todo el mundo. Digamos, lo que tú dices es muy válido de muchas, lo digo yo, que fui jurado de votación en las dos elecciones que se han hecho. Las dos elecciones que se han hecho he sido jurado de votación, que yo me he podido dar cuenta que realmente hay muchas personas que votan por votar, votan como por los beneficios que trae votar, o votan porque les ofrecieron algo a cambio, más no porque ellos se pongan a pensar realmente qué le beneficia al país o qué les beneficia incluso a ellos, por lo mismo que sigo tocando, de que ellos piensan que a ellos no les va a afectar o que solamente a los grandes poderes les va a afectar y no a ellos y viceversa. Entonces ahí es donde le dan el poder a las demás personas de que puedan elegir por ellos y ellos ni siquiera saben qué conlleva esa respuesta. Entonces, a eso me refiero. Sí, pues digamos que la autonomía va por ese tema, ¿no? Que tú estás diciendo, que tú, ya que lo mencionas, que fuiste seguro, yo nunca lo he sido, pero pues sí sé que probablemente la gente va a ciegas y hay mucho fraude también electoral, ¿no? Entonces, aparte de que hay fraude, la gente no se educa, o sea, realmente aquí en Colombia tenemos la cultura de no educarnos y ya que pues estamos aquí en tu podcast educativo, como desviándonos hacia el tema, digamos que todo se va a centrar en la educación. O sea, tú sabes, ya en tu rama profesional de licenciatura, sí que es una parte de la educación desde chiquitos, siento que esta parte, políticamente hablando, es muy importante porque pues hoy en día para mí los maestros influyen mucho en la política. Porque somos así, porque Colombia tiene esa cultura para mí, según mi opinión, porque desde pequeños tenemos la malicia de ganar plata fácil, de que vemos un semáforo en rojo y nos pasamos el semáforo en rojo, cosas así que en otros países no se ven porque simplemente la gente tiene la conciencia, desde chiquitos los educaron correctamente en los países de España, Alemania, Estados Unidos. Entonces es ahí donde la educación afecta a la política porque no tiene que haber esa corrupción si desde pequeños, si desde el principio de la raíz se, no sé,
Claro, digamos que yo siento que como maestros tenemos una responsabilidad tan gigante en la sociedad, pero tan gigante, de poder darle unas buenas bases a los niños desde muy pequeños. Claramente las primeras bases son de la familia, pero nosotros también somos un tema bien importante de poderles enseñar a tomar sus propias decisiones desde muy pequeños. Exacto. Y se me olvidó lo que iba a decir. Esto es un programa improvisado, cualquier cosa puede pasar. Y se me olvidó. Pues bueno, yo tenía algo que agregar ahí, adicional a eso, ya que pues mientras se te vuelve la, la paloma. Eh, que sí, que pues es como para complementar lo que estaba diciendo ahorita del tema de los maestros y la política, ya como para concluir ese tema, en que cuando la política rige, por ejemplo, hace poco hubo como el paro de los maestros por temas de salarios, que eso también es otra cosa que siento, o sea, es que nos quedaremos hablando aquí toda la noche de eso, pero es que es, Sí. o sea, realmente es como, ¿por qué un maestro tiene que ganar? O sea, considero que los maestros les pagan muy poco aquí en Colombia. O sea, un maestro Para, digamos, público, toda la responsabilidad que conllevan, que es ir formando a un pequeño ser a un sí, mundo tan grande y tan lleno de cosas buenas y malas en todos los sentidos de la palabra, tocándolo en ese tema de la política, pues sí considero que no está tan bien remunerado, pero pues realmente digamos que pues siento yo que no hay precio como en poder sentir esa sensación de tranquilidad al saber que estamos formando personas coherentes. Entonces, ¿y tú crees que afecta cuando se educa en un colegio público o un colegio privado a un niño? sí, tristemente sí, y ahí hay muchas partes de contraria. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan porque es público no hay buena calidad en la educación. Y es muy cierto, digamos que no le ponen el empeño por no recibir algo a cambio, o no le ponen la calidad que deberían ponerle a los más pequeños, que realmente pues van a ser el futuro del país, por no recibir algo a cambio de remunerado, a cambio de un privado, donde las personas son un poquito más conscientes y se empeñan más en su vocación y no en algo más monetario. Entonces, sí, digamos por lo menos en Colombia sí ha habido como mucho ese desfase y se ve mucha la diferencia de un colegio privado a un colegio público en cuanto a la calidad tanto de los maestros como de los padres y asimismo pues de los niños que van aprendiendo con eso. No, y la inversión, ¿no? Y la inversión que se hace. Entonces, yo siento digamos que el dinero no afectaría si uno sabe que está invirtiendo en algo de calidad. O sea, ahí yo siento que no habría remordimiento en eso, pero hay muchas personas que no lo entienden. Entonces, sabiendo que es algo sumamente importante, no solamente llevar a un estudiante todo un día frente a una persona que le enseñe cosas por enseñarle ya, sino es algo que le va a afectar absolutamente en toda su vida. Pero pues eso es algo que lo que Colombia, digamos, tal vez tiene muchas falencias. Pues sí, creo que es como un resumen de eso. Ok. Y sí, pues Ok, sí, muchísimas gracias por la invitación. gracias. Es bueno poder escuchar como a una persona, a un ciudadano del común, saber qué piensa, porque normalmente las voces que más se escuchan son de los altos mandos, que son las que más se cree que más tiene importancia, pues que nosotros somos los que realmente lo vivimos. Entonces es bueno escuchar a una persona el común, saber su opinión frente al país en el que está viviendo. Así que te agradezco mucho por estar acá. A ti, muchísimas gracias. Eres muy Gracias. amable. Y gracias. Y ya.